El saludo a los que acceden al presente trabajo. Este video trata del desarrollo de un punto de la unidad didáctica número 4 del programa de contenidos de la asignatura Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Ya en un trabajo anterior hemos presentado y desarrollado algunos de los contenidos de los puntos 1 y 2. En este caso vamos a referirnos al punto 3, que tiene que ver con los principios básicos para el diseño de modelos de funcionamiento organizativo. Para poder encarar el tema de la manera más clara posible, vamos a comenzar por recordar qué es lo que habíamos definido como modelo de funcionamiento. Modelo de funcionamiento que también tomamos como sinónimo el término estructura organizativa o estructura organizacional, no es otra cosa más que aquella manera diseñada a priori respecto de la distribución de personas y tareas de una organización. O sea, la forma de funcionamiento que quienes tienen autoridad en la organización entienden que debe adoptar para poder cumplir con los objetivos organizacionales. Esto es, de qué manera trabajar, de qué manera desarrollar el conjunto de actividades y de vincular las personas con las tareas para poder conseguir esos objetivos organizacionales. Habíamos concluido también en su momento, como concepto de modelo de funcionamiento, que se trata de un conjunto de partes que se vinculan a través de un sistema de relaciones, formando un todo armónico y coordinado. Y de este concepto, de esta idea, resaltamos las ideas de partes y la noción de relaciones, que son esenciales a la hora de diseñar el modelo de funcionamiento. Para ello, entonces, vamos a tomar un criterio o principio ordenador general, que aunque resulte casi obvio, se entiende que es imprescindible mencionarlo, ya que no siempre resulta así en la vida real, y que tiene que ver con lo siguiente. Si se pretenden lograr los objetivos de una organización, si esa es la pretensión o el propósito, en primer lugar deben diseñarse y planificarse las actividades, agruparlas de manera homogénea, dar forma a las unidades organizativas. Y una vez que esas actividades están terminadas, recién entonces buscar a las personas que tengan las aptitudes y las preparaciones necesarias para poder llevar adelante los requerimientos de esos puestos de trabajo. Bajo ese enfoque casi obvio, pero imprescindible mencionarlo, vamos entonces a encarar lo que hace a los distintos principios relevantes y que deben ser necesariamente tenidos en cuenta a la hora de diseñar el modelo de funcionamiento. Los llamados principios relevantes son los siguientes: división e integración del trabajo, unidad de mando, nivel jerárquico, tramo de control y delegación. Del conjunto de estos principios y de la aplicación coherente de cada uno de ellos y de la experiencia que tengan los encargados de diseñar el modelo, resultará un modelo adecuado para la organización de que se trate. Vamos con el primero de los principios. Hablábamos de división e integración del trabajo. Lo primero que debería tenerse en cuenta a la hora de comenzar con el diseño del modelo de funcionamiento es, sin duda, cuáles son los objetivos, cuál es la misión que tiene la organización, es decir, cuáles son los objetivos últimos, pero también cuál es la visión que esa organización mantiene. A partir de allí, de esas grandes definiciones, fraccionar las actividades o identificar las actividades que van siendo necesarias o que se estiman necesarias
para poder conseguirlos de manera lógica, coherente y coordinada. Esto es un inventario, un conjunto de tareas y actividades convenientemente distribuidas en el tiempo para poder alcanzar aquellos objetivos últimos. Es muy difícil, es imposible que una organización, por más pequeña que sea, consiga los objetivos que se propone con solo un par de actividades. Cualquier organización, insistimos, por más pequeña que sea, necesita un conjunto de actividades, de tareas convenientemente diseñadas, ordenadas y metodizadas para poder conseguir los objetivos finales, la misión y la visión de la organización. Entonces, hecho ese inventario, ese conjunto de actividades y de tareas, se desagregan hasta un punto en que pueden ser desarrolladas por cada una de las personas que integrarán los puestos de trabajo y allí sí entonces dar lugar a un desarrollo coherente. Está claro también que mientras mayor sea la dimensión y la complejidad de los temas o la naturaleza de una organización, necesariamente se deberán contar con mayor cantidad de unidades organizativas y una necesidad mayor de división e integración del trabajo. Fijémonos que el principio se denomina división e integración del trabajo. Tan importante como la división es a su vez la integración. La división del trabajo, esto que hemos mencionado, la necesidad de fraccionar o de mencionar un cúmulo, una cantidad de actividades diferenciadas, si bien es cierto, resulta imprescindible para poder conseguir los objetivos de una organización, lleva a que esa mayor especialidad tiene un costo. Si bien es cierto, muchas veces con la especialidad se logra una mayor eficiencia en determinada actividad o tarea específica, tiene un costo en términos de que luego ese conjunto de actividades, cada una específicas, tiene que ser necesariamente coordinado e integrado. Por lo tanto, no debería perderse nunca de vista que la especialización no puede llegar hasta tal grado en que las personas o las unidades organizativas se ocupen solo de su trabajo específico, perdiendo de vista lo que es el contexto del objetivo general más amplio de toda la unidad organizativa y de toda la organización en conjunto. A eso se hace referencia cuando mencionamos que la división del trabajo debe ir unida necesariamente a la coordinación e integración del mismo. Esto va a dar lugar, esta división e integración del trabajo va a dar lugar, como vamos a ver con los principios que van a continuación, vamos a ver que van a dar lugar a este instrumento que estamos viendo acá, esta herramienta que es un organigrama. En este caso, en este organigrama han quedado plasmados las distintas unidades organizativas donde, como hemos visto en su momento, se han congregado actividades y tareas homogéneas. Podemos pensar, por ejemplo, que quien aparece como propietario del almacén La Paz probablemente pudo haber iniciado sus actividades hace mucho tiempo, siendo solamente él con algún familiar o algún colaborador quienes hacían todas las actividades. Con el transcurso del tiempo, con mucho esfuerzo, con trabajo, pero también con dosis de capacidad y de aprovechamiento de ocasiones, se fue convirtiendo en un almacén o en una organización más grande, donde ya lo que primeramente hacía prácticamente todo el propietario solamente, en la actualidad puede tratarse de un grupo más o menos amplio de personas que se han nucleado en distintas unidades organizativas, que acá con los dibujos pretendemos demostrar. Entonces habrá personas destinadas a la venta, personas destinadas a la compra, otras personas especializadas en procesos contables de tesorería, otras a distribución, etcétera. Y allí, a continuación, con los otros principios que vamos a ver, es como puede diseñarse el modelo de funcionamiento. Esto que apareció acá es un organigrama
que vamos a desarrollar en la unidad número 5, pero que es imprescindible presentarlo para que vayamos formándonos una idea al respecto. Pasamos al principio de unidad de mando. ¿A qué hace referencia unidad de mando? Significa que en el modelo de funcionamiento, tanto las personas como las unidades organizativas han de estar situadas de tal manera que solamente reconozcan una jefatura, al menos en forma directa. O como dice la diapositiva, tal que ninguna persona ni unidad organizativa recibe instrucciones u órdenes de más de una unidad o persona. Esto, con un poco de reflexión, con un poco de pensarlo, de meditarlo, incluso para quienes pueden no tener experiencia laboral, se darán cuenta que una persona en una organización que tuviese 2 jefes por igual, sería casi el equivalente a no tener ninguno, porque mientras el jefe A le dice hay que ir para el norte y el jefe B le dice hay que ir para el sur, la persona termina haciendo lo que mejor le parezca. Prácticamente sería lo mismo que no tener jefes. Por eso es que esta situación, la de unidad de mando, trata de impedir conflictos de competencias, que no haya choque de directivas, de coordinación o eventualmente duplicidad de órdenes contrapuestas, tanto en cada unidad organizativa como en toda la organización. Esto es algo incluso que quienes trabajan lo conocen perfectamente o quienes están cercanos a alguien que trabaje y les cuente, se conoce perfectamente. La gráfica que aparece a continuación nos pretende transmitir esta idea. Veamos, en este organigrama aparecen las unidades organizativas A, B, C, D, E, F y G. Como ya sabemos, una unidad organizativa está conformada por un conjunto de puestos de trabajo bajo la administración de un puesto responsable. Fijémonos que en cada una de estas unidades organizativas aparece una persona, un jefe o jefa, que es la que está con distinto color, la de color rojo, en cada una de esas unidades organizativas. ¿Y qué es la que, siempre en el marco de la organización, solo de la organización, de las normas, de las leyes, de los reglamentos y del comportamiento ético, tiene autoridad para dar instrucciones o tiene capacidad de mando respecto de quienes dependen de él en la unidad organizativa? ¿Se entiende así? Cada una de estas 4, 7 unidades organizativas tiene sus respectivos puestos responsables y personas que están desempeñándose dentro de su unidad organizativa, de cada una de ellas, y que tienen la obligación de cumplir con las instrucciones que estén dadas en el marco de la legalidad, en el marco de las funciones propias de la organización y en un marco de respeto personal y ético. Ahora bien, el jefe, pongamos como ejemplo, el jefe de la unidad organizativa B, ¿sí? A su vez, depende del jefe de la unidad organizativa A. Esto es, dicho de otra manera, el jefe de la unidad organizativa A, el puesto responsable de la unidad organizativa A, no solamente tiene autoridad sobre las personas que se desempeñan en el ámbito o dentro de su unidad organizativa, sino que además tiene autoridad respecto de los jefes de las otras unidades organizativas. Es decir, el jefe de la unidad organizativa A tiene autoridad sobre el jefe de la unidad organizativa B, sobre el de la unidad organizativa C, D, E, F y G. Esa es la cadena de mando y eso es lo que nos muestra la relación de línea que estamos viendo en este organigrama y que ya estudiamos en nuestro video anterior respecto de lo que significa la relación de línea. Podemos pasar a continuación al otro principio, que se denomina niveles de jerarquía o niveles jerárquicos. En primer lugar, conceptuemos de qué se trata un nivel jerárquico. Al respecto diremos que se trata de un nivel teórico que está definido en el modelo de funcionamiento
y en el cual quedan ubicadas unidades organizativas que tienen idéntico grado de autoridad y de responsabilidad. Decimos nivel teórico porque no es tangible, es un nivel que en los hechos existe, pero que no puede ser visto, o no puede ser tocado, ¿verdad? Es un nivel que en los hechos existe, pero que no está visualmente establecido. Acá tenemos un organigrama, nuevamente, imprescindible para poder desarrollar estos aspectos. En el organigrama, y como anticipándonos a la unidad 5, diremos siempre que tiene que estar debidamente identificado. En este caso se trata de la organización X y de su estructura orgánica, y por supuesto la fecha a la cual hace referencia. Vamos ahora a los niveles jerárquicos. Van a ver que a la mano izquierda aparecen en este momento los denominados niveles jerárquicos, que en toda organización existen. Como que en toda organización, estén o no definidos, existen jerarquías. Existen quienes por un motivo u otro tienen una mayor capacidad de decisión que el resto de las personas. En este caso se trata de 4 niveles jerárquicos y que son los siguientes: gerencia general, departamento, sección y oficina. Respecto de la forma gráfica de ubicación de los niveles con respecto a las unidades organizativas, el principio es el siguiente: las unidades organizativas deben ubicarse aproximadamente en el centro de lo que es la longitud del nivel jerárquico. Veamos, gráficamente de esta manera. Hacemos aparecer estas líneas de punto que en un momento van a desaparecer, pero al solo efecto de que puedan visualizar que las unidades organizativas quedan de manera aproximada en el centro de la longitud del nivel jerárquico. Con el mismo criterio, las unidades organizativas del primer y del último nivel también deberían quedar o deben quedar aproximadamente al medio de la longitud del respectivo nivel jerárquico. Lamentablemente es usual ver representaciones gráficas que aparecen luego de esta manera. Por ejemplo, en la gerencia general, graficada allí, tocando, haciendo tope con el extremo del nivel jerárquico. No es un error invalidante, pero sin duda no es la mejor presentación. O veamos el último nivel jerárquico, es bastante usual que aparezcan de esa manera, lo cual de nuevo no colabora en la evaluación. Por lo tanto, la manera correcta de presentación es la que queda graficada allí. Y a continuación, corremos estas líneas de puntos que habíamos hecho aparecer al solo efecto didáctico de mostrar cuál es o cómo es la disposición gráfica. Decíamos también que este organigrama consta de 4 niveles jerárquicos y está aceptado que podemos hablar siempre de los niveles del mayor nivel jerárquico como 1 y luego ir bajando, ¿verdad? Ir descendiendo. Entonces, en esto, si acaso fuese necesario identificar de alguna manera los niveles jerárquicos, ahí tenemos identificado desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Pero lo que corresponde para un organigrama de tipo general es ubicar la denominación de los niveles jerárquicos de esa manera. Vamos al tramo de control. ¿A qué se llama tramo de control o alcance de dirección? Se llama así al número de personas o unidades organizativas que reportan o dependen directamente de un jefe o superior. ¿Sí? La cantidad de personas o de unidades organizativas que reportan directamente a un jefe o a un superior es lo que se denomina tramo de control. Queda claro
o se debe entenderse que siempre es una cantidad limitada, que las personas, por más capaces que fueran, no podrían tener tramos de control o dependientes directos una alta cantidad, una cantidad excesiva, ¿verdad? Por lo tanto, es una cuestión que si bien no existe un número exacto, no existe una fórmula matemática que permita determinar con exactitud cuál es el tramo de control o alcance de dirección óptimo, existen algunas reglas o algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de definirlo. Pero más que eso, nos interesa en este momento que veamos cómo establecer o cómo darnos cuenta de un mayor o menor tramo de control. En este caso estamos presentando por una parte el modelo A, formado por 7 unidades organizativas, donde la de mayor nivel jerárquico es la unidad organizativa 1 y de la cual dependen las otras 6 unidades organizativas. Y presentamos sobre la base de las mismas 7 unidades organizativas un modelo B, donde en este caso de la unidad organizativa 1 dependen directamente las unidades organizativas 2 y 3. Y a su vez, de la unidad organizativa 2 dependen la 4 y 5 y de la unidad organizativa 3 dependen las 6 y las 7. ¿En cuál de estos dos modelos jerárquicos tiene mayor o menor tramo de control respecto de la unidad organizativa 1? Parece evidente, o es evidente, que mayor tramo de control respecto de la unidad organizativa número 1 tiene el modelo A, por lo que de la unidad organizativa 1 dependen 6 unidades organizativas, mientras que en el modelo B, de la unidad organizativa 1 dependen de manera directa 2 unidades organizativas. Pasamos a ver a continuación lo relativo a delegación. En primer lugar, como ya les han dicho en cantidad de ocasiones, incluso nosotros mismos, a la hora de estudiar es imprescindible tener siempre a la mano el diccionario. Si hablan, para saber de qué se está hablando, para darle sentido, no solamente un estudio memorístico, sino darle sentido a los términos que usamos. Cuando hablamos de delegación, el diccionario nos dice que delegación es acción y efecto de delegar. Y delegar es dar a otra persona la jurisdicción que se tiene por dignidad u oficio para que haga sus veces. En otras palabras, es asignarle, se dice que hay delegación cuando una persona asigna a otra tareas o decisiones que son propias. En el marco de las organizaciones podemos ver que se pueden delegar la ejecución de tareas o la toma de decisiones. Es fundamental distinguir. Se pueden delegar en el marco de una organización la ejecución de tareas o la toma de decisiones. Si hablamos de la delegación en la ejecución de tareas, vamos a uno de los términos más tradicionales de administración y que se denomina departamentalización. Ese es el término. Un poco largo, un poco extraño quizás, pero es el término técnico que corresponde. La departamentalización nos va a hablar, recuerden aquel primer principio, de los criterios de división e integración del trabajo. Y así vamos a ver distintos criterios de división e integración del trabajo. Podemos tener división por funciones, división por procesos, división por productos, división por clientes, división por zonas geográficas, división por tiempos, división por simples números, división matricial y división mixta. Digamos desde ya que división mixta se trata de una combinación de dos o más de los criterios anteriores. Esto es en lo que hace a la delegación en la ejecución de tareas. En cambio, si hablamos de delegar la toma de decisiones, vamos a hablar de otros conceptos, que son descentralización y centralización. Hablamos de centralización cuando la toma de decisiones relevantes, importantes de una organización, están condensadas en el nivel superior de la organización. Son muy pocas las decisiones, o casi ninguna, que salen
de las autoridades máximas de la organización. Por el contrario, hablamos de descentralización cuando muchas de esas decisiones importantes, trascendentes para las organizaciones, son delegadas y son tomadas en otros niveles inferiores. Por supuesto que en la actualidad corresponde hablar de la delegación virtual y la necesaria e inevitable confianza que ha de tenerse para operar en ese sentido. Volvamos ahora a lo que hace a la delegación en la ejecución de tareas para ver cuáles son las distintas maneras en las que nos resultan los organigramas. Previo a eso diremos que, ¿qué quiere decir delegar las tareas? El administrador o el puesto responsable encomienda a otras personas, las que están desempeñando sus puestos de trabajo, que realicen las actividades. Y este administrador o puesto responsable solo las supervisa, las controla, aunque siempre manteniendo la responsabilidad por lo que se hace. ¿Sí? ¿Queda claro? El administrador, como vimos en la unidad 3, es una persona que, con independencia de tener actividades o tareas asignadas propias para su puesto de trabajo, su principal responsabilidad es que otras personas desarrollen correctamente sus tareas. Por otra parte, cuando lo que se delega son las tomas de decisiones, o es la toma de decisión, ello implica que otras personas, además del administrador, va a poder decidir sobre determinados temas o sobre determinados aspectos. Pero ello de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, quiere decir que los jefes, es decir, quienes delegan, puedan eludir las obligaciones que les corresponden. Es decir, no pueden desentenderse. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que ya sea que se delegue la ejecución de tareas, o ya sea que se delega la toma de decisiones, lo que es indelegable es la responsabilidad. Seguramente a muchos de ustedes, probablemente a alguien ya le está tocando en el futuro desempeñarse como administrador o como responsable de un área. Muy bien, puede resultar atractivo, pero trae aparejado una responsabilidad, ya sea por lo que los otros hagan o por lo que los otros decidan. Quienes dependen de ese administrador. La responsabilidad no se delega. Se hace siempre responsable el administrador. Hechas estas precisiones, vamos entonces sí a los distintos criterios de división que vimos. De división del trabajo y coordinación del trabajo. El más clásico es aquel que se denomina división por funciones, que es el que vemos aparecer en este momento. Particularmente en el ámbito empresarial, es decir, organizaciones con fines de lucro, es un clásico que luego del máximo nivel, como en este caso sería la gerencia general, tradicionalmente podemos encontrarnos con tres divisiones. Una encargada de las ventas, una empresa se dedica a vender productos o a prestar servicios. Otra dedicada a la producción de ese producto o de ese servicio y otra dedicada a la administración, como en este caso. Tenemos gerencia de administración, gerencia de producción, gerencia de marketing y ventas. Es la típica departamentalización o división funcional. Esto es por un determinado tipo de actividad homogénea y que le resulta propia. Fijémonos en el nivel jerárquico tercero, la gerencia de administración se ha dividido en función de dos actividades que resultan típicamente propias de esa área, departamento de finanzas y departamento contable. La gerencia de producción, departamento de fabricación y departamento de depósito, de igual manera, es una típica departamentalización o división funcional. Lo mismo la gerencia de marketing y ventas. Tenemos el departamento de ventas y el departamento de publicidad. Es decir, en este organigrama nosotros podemos ver que en el nivel jerárquico 2 y 3 se ha recurrido a la división funcional o división por funciones en ambos niveles. División por zonas geográficas.
En gran medida, valga la acotación, no requieren mayores explicaciones, ¿verdad? Con ver el organigrama, que es lo que haremos a continuación, la misma denominación del criterio nos orienta bien respecto de qué se trata. Como veremos acá, en el nivel 2, es decir, en el nivel de gerencia, se ha recurrido a una división por zonas geográficas, ¿verdad? Gerencia regional norte, gerencia regional centro y gerencia regional sur. Y también en el nivel 3, en el nivel de división, tenemos la división sucursal Salta y la división sucursal Tucumán, dependiendo de la gerencia regional norte. La sucursal Rosario y la sucursal Córdoba, dependiendo de la regional centro, gerencia regional centro, y la sucursal La Pampa y sucursal Chubut, dependiendo de la gerencia regional sur. De nuevo, en este caso, en el nivel jerárquico 2 y en el nivel jerárquico 3, se ha recurrido a la división por zonas geográficas. Tenemos un solo criterio, en este caso también, de departamentalización. Vamos a la división por clientes. Y acá el ejemplo que nos está apareciendo nos muestra lo siguiente: que en el nivel jerárquico 2 se ha recurrido a la división funcional. ¿Sí? Típicamente están allí señaladas la gerencia de administración, la gerencia de marketing y ventas y la gerencia de producción. Pero en el nivel jerárquico tercero, en el nivel de sección, la gerencia de marketing y ventas se ha departamentalizado o dividido por tipos de clientes. Esto parece ser una fábrica, podría ser de productos comestibles o de otro tipo, pero parecería orientarnos en ese sentido, porque allí vemos los distintos tipos de clientes. Ventas al público es un tipo de cliente. Sección minorista es otro tipo de cliente, mayorista es otro, supermercados son clientes distintos y representaciones otro tipo de cliente. Vemos cómo en el nivel jerárquico 3 se ha dividido o departamentalizado siguiendo el criterio de división por clientes. División por procesos. En este caso, la departamentalización o división va siguiendo las distintas etapas o fases que constituyen un proceso determinado. Puede ser un proceso productivo de un bien o puede ser un proceso administrativo de prestación de un servicio. En este caso, como vemos, en el nivel jerárquico 2 se ha mantenido la clásica división funcional, pero en el nivel jerárquico 3 se han seguido en la departamentalización o división las etapas o fases de un proceso productivo. En este caso, la producción de un bien durable, de un bien del hogar, de la casa. Porque primeramente está la sección torneado, fresado, pintura, montaje, embalaje y control de calidad, que son las distintas etapas que conforman el proceso productivo de ese bien del hogar o de otro tipo de bien que alguien podría tomar como ejemplo. Aquí, valga la acotación, al igual que en el caso anterior, nos encontramos con una división mixta, porque están aplicando dos criterios de división. En el nivel jerárquico 2 se refiere o se aplicó una división por funciones y en el nivel jerárquico 3, en este caso, se aplicó una división por procesos. Vamos a la división por productos. En este ejemplo que estamos viendo a continuación, en el nivel jerárquico 2 se aplicó la típica división por productos. Esto es, podríamos asimilarlo a una gran fábrica de prendas de vestir y que hace la división, hace la departamentalización por a quién están destinados los productos. Entonces tiene productos para damas, en el segundo nivel jerárquico, productos para caballeros, productos para niños o productos para bebés. Y en el tercer nivel jerárquico recurre a la tradicional división o departamentalización funcional. Es más bien
para tomarlo como ejemplo, ¿sí? Para poder mostrar, sobre todo interesa mostrar en este caso, en el segundo nivel jerárquico, que se ha recurrido a una departamentalización por productos. División por tiempo. Este tipo de división o de departamentalización tiende a ser aplicado en aquellas actividades u organizaciones que necesitan una atención de tipo continuo. Por ejemplo, la policía. Por ejemplo, una clínica o un hospital. Por ejemplo, algunos hoteles en época de temporada alta. Por ejemplo, las estaciones de servicios. Tal vez alguien pueda citar otros ejemplos, pero en ese tipo de actividades donde se debe estar funcionando, la organización debe estar funcionando las 24 horas, es muy usual que en algunos de los niveles jerárquicos se haga una división por tiempo. Como aparece acá, como vemos, tanto en el segundo como en el tercer nivel jerárquico, se ha tomado una departamentalización por tiempo. La división por simples números consiste simplemente o sencillamente en que se suele aplicar cuando se trata de trabajos que no tienen ningún tipo de complejidad más que el logro de determinadas tareas sencillas. En este caso, unas cuadrillas de operarios cuyo trabajo principal sería, de acuerdo a esto, trabajos que tienen que ver con reparación de calles o de rutas o de mantenimiento. En algunos casos, entonces, directamente, como estamos viendo en el ejemplo, la cuadrilla 1 tiene 10 empleados, la cuadrilla 2 20 empleados, etcétera, etcétera. Simplemente con una cierta cantidad de personas que se desempeñan en esa unidad organizativa, que no se puede aplicar a tareas de cierta complejidad, sino que se requieren simplemente mano de obra, como en este caso. En este caso, entonces, en el nivel jerárquico 4, se aplicó el criterio de división por simples números. Y para cerrar el tema del diseño de modelos de funcionamientos, una acotación respecto de lo otro que podía dividirse o delegarse. Decíamos, por una parte puede delegarse la realización o ejecución de tareas y por otra parte la toma de decisiones. Vamos a aclarar entonces que el organigrama o un organigrama no permite apreciar el grado de centralización o descentralización. El organigrama solamente refleja cómo se han delegado la ejecución de tareas. A través del organigrama no puede saberse si en esas unidades organizativas que estuvimos viendo en las gráficas anteriores se toman o no se toman decisiones relevantes para la organización. En cambio, sí nos muestra qué criterios se han seguido para departamentalizar. Pero entonces, para conocer si la organización está más o menos centralizada, más o menos descentralizada, deberá recurrirse al manual de organización, al manual de misiones y funciones, a los manuales administrativos. Y en suma y como conclusión, una organización, más que poder, debe utilizar varios criterios en el diseño de su modelo, es decir, la famosa división mixta que también hemos mostrado, puesto que la aplicación de tan solo uno de los criterios podría no dar respuestas a las necesidades de su funcionamiento. También suele decirse que el modelo de funcionamiento tiene que ser necesariamente un traje hecho a medida de la organización. Podrá ser similar a los que otras organizaciones del ramo ocupan o tienen, pero tendrá que adaptarse a las necesidades propias de la organización de que se trate.